Buenas tardes, profesor. Venimos a hablarle sobre una propuesta de construcción de obra civil para el control de la erosión y de la socavación de un talud ubicado en la avenida Che Guevara de nuestro municipio Ezequiel Zamora. El estudio y la protección de los taludes representa una preocupación significativa para los ingenieros geotécnicos y civiles debido a los desafíos asociados a la estabilidad de estos elementos tanto naturales como construidos. Los taludes siempre están propensos a procesos de erosión, de socavación y de deslizamiento que ponen en riesgo la seguridad de las infraestructuras adyacentes y de la vida humana. Es importante desarrollar propuestas integrales y sostenibles que aborden de manera efectiva la erosión de los taludes en las principales arterias viales del país, en este caso del estado Cojedes, con el fin de estabilizar los terrenos. Como objetivo general tenemos proponer la construcción de una obra civil para el control de la erosión de un talud ubicado en la avenida Che Guevara. Entre los objetivos específicos está seleccionar el talud que va a ser objeto de estudio, diagnosticar las condiciones de dicho talud, evaluar la estabilidad de los terrenos del talud y a partir de allí establecer un tipo de obra civil para el control de la erosión del talud que será objeto de estudio. La avenida Che Guevara es una arteria que conecta la troncal 005 a la altura del Poder Judicial y la local 003 a la altura de la Fundación del Niño Simón, esto ubicado en nuestro municipio Ezequiel Zamora. Cuenta con una extensión de 3.07 kilómetros de longitud y posee unas coordenadas UTM por el norte de 1.069.644 y por el este 548.412. Para la fase 1 seleccionamos el talud que será objeto de estudio. Se realizó un recorrido diagnóstico por el trazado existente en la avenida. Se estableció como progresiva base la intersección de la troncal 005 y la Che Guevara y como progresiva de cierre la Che Guevara y la local 003 y como punto de referencia la Fundación del Niño Simón del Estado. Durante el recorrido de 3.07 kilómetros se evidenciaron 3 taludes. Definimos como talud que será objeto de estudio el que está ubicado en la progresiva 1 más 280.5 y 1 más 387.5. En la fase 2 diagnosticamos las condiciones de dicho talud. Se tomaron diferentes elementos como coordenadas de ubicación, cotas del talud, ángulo de inclinación. Se mide el distanciamiento que existe entre la base del talud y la base de la carretera, que son 4.6 metros. En esta base se evidencia material proveniente de los procesos erosivos debido a los efectos de la lluvia y poca cobertura vegetal en algunas áreas del talud. Cabe destacar que el segmento noroeste de la localidad de San Carlos se caracteriza por la presencia predominante de rocas metasedimentarias y sedimentarias de carácter silicoclásticos. Las rocas metasedimentarias son rocas que se evidencia que han sufrido procesos metamórficos, y las rocas de carácter silicoclásticos son rocas compuestas exclusivamente de cuarzos o silicatos como feldespatos o micas. Estos datos son tomados del Instituto Público del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico del Estado Cojedes desde el presente año. En estos taludes se evidencia que desde la perspectiva geotécnica la masa rocosa superficial se encuentra altamente meteorizada debido a los procesos erosivos superficiales y la meteorización físico-química, lo cual ha provocado la descomposición gradual de la roca y la formación de capas de sedimentos de distintas granulometrías. La característica y las condiciones del talud se relacionan con roca metasedimentaria y posiblemente pizarras esquitosas, que son rocas que se caracterizan por gran cantidad de mineral laminar que favorecen su fragmentación en capas delgadas. Complementando lo que nuestra compañera Isabia Dreger está afirmando sobre el trabajo preparatorio y todas las fases con respecto a la propuesta de protección del talud
de la avenida Che Guevara, nos vamos a la fase 3. Posterior a la selección, el diagnóstico, nos vamos a la evaluación de la estabilidad. Para esto vamos a continuar retomando algunos datos que fueron obtenidos en campo, como lo es la longitud del talud, que es un total de 107 metros. Este posee una altura de 15 metros, el ángulo del talud, que es 63,33. Basado en estos tres elementos, vamos a utilizar el método de Coleman para poder obtener la altura a la cual el talud va a fallar. Para esto vamos a utilizar esta metodología, que es una metodología que tomamos de la literatura de Maria Fratelli, todo lo que tiene que ver con diseños estructurales. Para eso presentamos la fórmula que se ve a continuación, donde vamos a calcular la altura crítica del talud. Este método lo que indica es que el talud va a tener una altura a la cual él va a fallar, y la falla se va a dar desde la base del talud hasta el punto donde la altura es crítica. O sea, de ese punto en adelante el talud va a fallar. Para eso vemos la fórmula presentada en pantalla, donde dice que HC es igual a 12,1 seno de beta por el coseno de phi 1 entre el peso específico, que multiplica a 1 menos el coseno de la diferencia entre beta y phi 1. Ahora vamos a proceder a explicar qué es cada uno de ellos. Estos valores, para conseguirlos, nosotros nos vamos a soportar primero en los estudios base de laboratorios LabCats. Este es un laboratorio que funciona en el estado Cogey, en el municipio de Tinaquillo, y que realizaron unas pruebas y ensayos en campo en el año 2003, previa a la construcción de esta importante arteria vial. Estos resultados nos dieron que existe presencia de alto contenido de limo y suelos altamente meteorizados. Este es un elemento clave porque gracias a este dato del limo vamos a poder obtener varios de los elementos de la fórmula. Para el caso de C, C va vinculado con la cohesión, y eso va a depender del tipo de material, en este caso limo. Para el cálculo de C nos vamos a ir a la tabla A3. Luego viene beta es el ángulo natural del talud. Luego tenemos phi. En el caso de phi es el coeficiente o el valor de la fricción interna del suelo. Lo vamos a conseguir con la tabla A2. Para el caso del factor de seguridad, nosotros en las normas venezolanas piden todo diseño estructural hacerlo en base a factores de seguridad. Vamos a utilizar la tabla 14.7. En este caso vamos a utilizar el factor de seguridad número 2, porque es el factor que indica que es para taludes. En el caso del peso específico del suelo, vamos a utilizar la tabla A1, teniendo en cuenta que estamos trabajando en todos los casos con limos. Y allí vamos a obtener los datos específicos. Luego de tener estos datos que fueron sacados y nos apoyamos en los estudios de laboratorio y en las tablas de Fratelli, presentamos la siguiente tabla con los resultados. Para un peso específico del suelo, en caso de limo, de 1.700 kilogramos por metro cuadrado, con un ángulo de 60,33, con un factor de seguridad de 2, un coeficiente de cohesión o un valor de la cohesión de 2.000 kilogramos por metro cuadrado, un C1, que es la cohesión entre el factor de seguridad, de 1.000 kilogramos por metro cuadrado, con un ángulo de fricción de 15, recordemos que estos datos vienen de la tabla, phi 1, que es el ángulo de fricción entre el factor de seguridad, nos da 7.5, y tomando en cuenta todos estos elementos nos da que la altura crítica de falla del talud es 2.5 metros de los 15 que mide totalmente, lo que nos da como conclusión que se deben hacer obras para la protección de talud, ya que luego de los 2.56 metros este va a fallar. Ya teniendo el conocimiento a qué altura se va a dar la falla, procedemos a establecer el tipo de obra civil que emplearemos para el control de erosión y la protección de talud. Basados en diversos elementos teóricos, nos soportamos nuevamente en la autora Fratelli y se ve la necesidad, fue demostrada la necesidad de generar una obra civil que permita proteger el talud y evitar afectaciones posteriores a la arteria vial, por lo cual se procede a generar una propuesta de la necesidad de establecer una serie de terrazas en el espacio
en este caso terrazas invertidas, para poder controlar posibles afectaciones producto a deslizamientos de material con la que está compuesto este talud. Las terrazas invertidas son terraplenes que se combinan con unas áreas como plataformas en la parte superior del talud, que en este caso se les plantea como invertida porque no van a ser terrazas planas, sino que van a tener un ángulo de inclinación en función de que cuando la lluvia caiga, esta pueda drenar no hacia el talud, sino hacia la parte interna del mismo, y se le genere un sistema de drenaje para que no se concentre el agua sobre la terraza. Basados en esto, es la propuesta que se plantea. Y ahora vamos a ver cómo se detalla cada uno de los elementos de la propuesta, basado en el diagnóstico y todos los procesos anteriores. Este tipo de terraza invertida se van a generar con un talud de 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a generar un ángulo de 45 grados, se va a suavizar el ángulo original del talud, y cada metro que avancemos en horizontal se subirá en vertical. Es el talud definido, con una altura de la terraza o del tramo de 1.50, que es menor al 2, con una altura de 2.50 que es menor al 2.56, que es la altura crítica, y una base de 2.50 igualmente. El ancho del bancal o la plataforma o el área superior que se combina con la terraza, que sería esto, lo podemos ver igualmente en la imagen que vamos a presentar, tendrá un valor de 2 metros, y esta a su vez tendrá una pendiente de 5%, es decir, no será plana, sino que tendrá inclinación para todas las horas de drenaje. En cuanto al drenaje, utilizaremos el manual de drenaje del Ministerio de Obras Públicas, del MOC, del año 63, que actualmente sigue funcionando, igual que los libros de Carciente de vialidad, y utilizaremos un tipo de coneta tipo 1 que nos va a permitir conducir el agua. Y pasamos a lo que es el diseño. Aquí podemos ver cómo sería tanto la base como la altura de 2.5 y 2.5, con un ángulo de inclinación de 45 grados que permite suavizar el ángulo original. Además vemos la parte del bancal, donde de los 2 metros también va a tener una pendiente de 5% para todo lo que es el sistema de drenaje. Eso es parte de lo que es el diseño. Ahora, en cuanto al drenaje, utilizaremos cuneta tipo 1, el cual vemos cómo se distribuyen los 2 metros del bancal en función de esto y su pendiente. Cuando hablamos de la factibilidad de la propuesta, la visibilizamos en 2 vertientes. Un tema teórico, ya que este tipo de propuesta va a permitir generar mayor estabilidad y reducir las afectaciones del terreno, y un tema técnico. En cuanto al tema técnico, es que debido a las condiciones del terreno y la alta meteorización, no podemos generar otras propuestas como muros, ya que sería muy costoso, primero, tener que hacer un relleno de un material de mejores condiciones para darle estabilidad al muro y generar los anclajes. Por lo cual, y según el tipo de condiciones en el terreno, la propuesta más factible es el terraceo, generando pendientes invertidas para poder estabilizar el talud, proteger el terreno y a su vez generar el drenaje para evitar a futuro próximas afectaciones. Entre las recomendaciones que planteamos es profundizar aún más los estudios de suelos de la zona, detallar de forma más minuciosa cada uno de los elementos del diseño, pero esto es una propuesta base aplicable y muy factible para este tipo de condiciones. Quien habló para ustedes, lo maestrante Salvia Dreher en la primera fase, y mi persona, maestrante Jonathan Natera. Será hasta una próxima oportunidad.